general de una empresa uruguaya que desarrolla un software para bancos que se llama Bantotal. La empresa se llama De la Robla y Asociados. Fue el segundo licenciatario de GeneXus en el mundo, allá cuando GeneXus recién nacía, y posiblemente Bantotal sea una de las aplicaciones más complejas y más grandes escritas en GeneXus, ¿sí? En todo caso, no vengo a hablar de Bantotal, sino de algo que en esta charla la titulamos un modelo organizativo para la implementación de software. Y tiene un único propósito, que es responder una pregunta, que es esta que está acá. ¿Cómo nos organizamos para entregar un proyecto de software? ¿Cómo armamos la forma en que la vamos a trabajar, en cómo armamos los equipos de trabajo, ¿sí? Esta pregunta en realidad no es una charla, es contarles una pequeña historia que se dio en nuestra empresa a partir de fines del año pasado, del año 2013, donde veíamos que una de las maneras o una de las grandes restricciones que teníamos para crecer era la manera en que hacíamos los proyectos o que en general hacíamos las cosas, ¿sí? Y entonces, todos los años, más o menos ahora a partir de octubre, hacemos una actividad que le llamamos el plan estratégico. En el plan estratégico se había presentado esta interrogante, cómo hacíamos para dar más escala, hacer las cosas mejor. Y habíamos llegado a una conclusión de que debíamos cambiar, ¿sí? Y ahora les voy a contar un poquito más de esta historia. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es contarles esta historia. Y no lo tomen, por favor, como este evento está ambientado en recetas de cocina. Esto no es ninguna receta, ¿sí? Es más, van a ser una especie de pensamientos o meditaciones en voz alta que voy a hacer conjuntamente con ustedes. En ese sentido, les quería dar una primera advertencia, y cuando uno quiere decir algo, a veces si no encuentra bien las palabras, digamos, siempre sigo el consejo de un amigo que dice alguien siempre lo dijo mucho antes y lo dijo muy bien. Entonces, para decirles lo que los quiere advertir, vamos a ir a ver lo que dijo Marco Aurelio hace muchos años atrás en su libro Meditaciones, y básicamente, lo que dijo fue lo siguiente: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho; todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Así que lo que les vaya a contar acá, tómenlo con pinzas, ¿sí? Se aplica, tal vez son la perspectiva de nuestra empresa, en la edad de nuestra empresa, en los años que llevamos, y no necesariamente, y en lo que hacemos, que es un sistema de misión crítica para la banca, no necesariamente se aplique a otro proyecto o a otros proyectos de software que pueden tener ustedes en sus manos o en las vidas de sus empresas. Cuando habíamos arribado a una conclusión, más o menos allá por febrero de este año, del 2014, estábamos trabajando en implementar estos cambios y cae en las manos nuestras, a raíz de un compañero que está suscrito al servicio, un artículo, que es el de esta compañía, que se llama McKinsey, una consultora muy reconocida, ¿sí? Y que el artículo lo que planteaba era cómo conseguir éxito en proyectos complejos de software. Y dijimos, fantástico, acá va a estar la confirmación a las conclusiones que nosotros arribamos, y McKinsey lo que va a hacer es va a decir qué inteligentes que son, ustedes llegaron a la misma conclusión. Bueno, lo que McKinsey plantea, básicamente, fíjense que el artículo de McKinsey es reciente, ¿no? Es de por acá está la fecha, julio del 2014, es muy nuevito. Y mientras mirábamos Uruguay jugar en el Mundial, que era más o menos cuando estábamos leyendo esto, por suerte en algún momento tuvimos más tiempo para leer, lo que planteaba eran básicamente dos enfoques, ¿sí? El primer enfoque fue el que llamaba McKinsey tradicional, cómo se hacen las cosas hasta ahora. Y lo que plantea es decir que los proyectos de software básicamente están estructurados, organizados, siguiendo lo que podríamos llamar las fases de cómo desarrollo. Entonces empiezo haciendo el análisis de requerimientos, el desarrollo, el control de calidad o el testing, y finalmente el test de aceptación de usuarios. Y en realidad lo que llamábamos son grupos de trabajo, que están estos que están acá, ¿sí? Independientemente de los módulos.
Entonces, si un sistema complejo se organizaba en varios módulos, no importaba, lo que teníamos que tener eran buenos analistas funcionales, buenos desarrolladores, buenos testeadores y usuarios finales que terminaran validando nuestras construcciones. McKinsey decía, esta es la manera en que se hacen las cosas hoy. Identificaba, acá en los cuadros que están abajo, y disculpen que están en inglés, pero quise preservar la autoría del artículo original, pero dice, plantea una serie de problemas por los cuales entiende que este no es un buen método de desarrollar o de realizar un proyecto de software. Entre ellos menciona que los analistas de negocio no están al final cuando el usuario empieza a probar las cosas, entonces posiblemente lo que especificaron no es lo que el usuario quería, que hay diferentes programadores que trabajan sobre el mismo código y eso genera problemas. Y bueno, y ahí hay otras series de inconvenientes que McKinsey decía, este modelo lo tenemos que abandonar en estos proyectos grandes para hacerlos exitosos. Unas hojas más adelante del artículo plantea el modelo al que propone se debería ir y es el que se presenta acá adelante, que plantea las mismas fases, pero en vez de estar organizados con grupos de trabajo que sean analistas de negocio, testeadores, dice, no, armemos grupos de trabajo alrededor de los módulos. Entonces, en una aplicación bancaria como la nuestra, si el módulo fuera el módulo de préstamos o el módulo de depósitos, armemos un grupo de trabajo donde haya analistas funcionales, programadores, testeadores, estén los usuarios, y ese grupo, ese grupo de trabajo, ese frente de trabajo, va a ser mucho más eficiente o va a tener un proceso mejor de construcción del software porque de alguna manera elimina o mitiga las falencias que se presentaban en el otro modelo. ¿Sí? Creo que no tiene mucha... los gráficos están muy bien presentados por McKinsey, son bastante elocuentes en cómo podemos hacer. O tenemos nuestros grupos de trabajo por función de nuestro ciclo de desarrollo, o hacemos grupos alrededor de un área de conocimiento o de un módulo del sistema. ¿Sí? Tenemos que abandonar, dice, por función de las personas, vayamos a las áreas de conocimiento. Bueno, cuando leímos esto, la mala sorpresa que nos llevamos es que nosotros estábamos haciendo exactamente al revés. Nosotros, una compañía que nació en el año 91, venimos hace casi ya 25 años trabajando bajo este esquema que se representa acá, y la conclusión que había llegado a nuestro grupo de trabajo en el trabajo de plan estratégico es que debíamos ir al otro que se presentaba como tradicional. Entonces, no fue solo que nos quedamos bastante enojados por quedar fuera del Mundial, sino que además decíamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Y ya estábamos iniciando el proyecto de implementación de estos cambios dentro de la empresa, que eran bastante estructurales y bastante removedores, porque, les vuelvo a reiterar, hace 20 y pico años de trabajo, 20 y pico de años que veníamos trabajando de esta manera. Entonces, la pregunta acá fue, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Y bueno, los pensamientos en ese momento no fueron muy buenos. Por suerte también apareció de vuelta acá Marco Aurelio, que con sus meditaciones dijo, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella, entonces antes de vivir una vida desesperada, vamos a seguir pensando y tratando de resolver este conflicto. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos en este análisis fue tratar de poner también por escrito cuáles eran las falencias que nosotros le veíamos al modelo que McKinsey presentaba como bueno, o como el modelo que había que ir. Y acá, si ven acá, capaz que se ve muy chiquito, y está en español, para esta parte es nuestra, digamos, empezamos a relatar algunas de las cosas que nos pasaban a nosotros en nuestra empresa. ¿Sí? Entonces,
miren, generalmente cuando teníamos a las personas por frentes de trabajo, cada frente de trabajo era como un frente de trabajo separado. Y hemos hecho algún proyecto donde cuando el cliente preguntaba, ¿y este tema de préstamos, cuándo lo vemos? Viene el grupo que viene atrás, lo van a ver con ellos. Y venía el grupo que venía atrás y le decían, pero lo íbamos a ver con ustedes este tema, no, esto lo ve el que viene después, que es el que tiene todo el régimen informativo de Bantotal, la información que va a la superintendencia. Y finalmente venía el último grupo de trabajo y el tema nunca se veía, porque el tema no era de nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Por esa división que habíamos hecho en cosas que le llamábamos módulos. Hay cosas, por ejemplo, integradoras de todos los módulos que no las veía nadie. A nivel de los desarrolladores, había desarrolladores nuestros que solamente conocían los programas que él manejaba, no podían participar en otros grupos. Y no solo eso, que el día que había que arreglar algún error en ese programa y esa persona estaba de vacaciones, alguno decía, mejor no lo toquemos ahora, esperemos que vuelva, porque vos viste como programa, ¿no? Es medio complicado, ¿no? Y si tocas cualquier cosa se desarman las cosas. Entonces, problema constante que teníamos, y seguramente algunos de ustedes los conozcan. Los testeadores, cuando trabajan en una sede, en un grupo de trabajo, terminan haciendo buenas relaciones humanas y terminan validando qué bueno es el compañero de trabajo, no qué bueno es el programa, qué buena calidad. Qué bien que programaste, no te encontré ningún error. ¿Sí? Y no había oposición de intereses. Y los usuarios finales, McKinsey decía, bueno, es mejor tenerlos en un grupo porque no se involucran. Bueno, la experiencia nuestra es que cuando trabajamos en módulos, parece que están involucrados, pero no están en cuerpo y alma. Y terminan involucrándose realmente al final del proyecto cuando las papas queman y hay que poner, la gerencia dice hay que poner esto en producción porque se acabó el tiempo. Entonces, siguiendo con nuestro análisis, dijimos, bueno, pero acá hay un montón de cosas comunes entre las dos cosas, y estas dos cosas comunes son algo que no tiene nada que ver de cómo nos organizamos para trabajar o cómo para desarrollar un problema, y esta sí es una parte que les pido que presten atención, ¿sí? Y es, en todo caso, todo lo que acabo de relatar acá no son ni más ni menos que problemas humanos, ¿sí? Todos son falta de involucramiento, falta de compromiso, hago lo que yo tengo que hacer. Entonces, lo que de alguna manera dijimos en común es, vamos a prestarles atención a los problemas humanos. Y tal vez si se quieren llevar una pequeña recetita muy sencilla de este encuentro, de esta charla en particular, hay que prestarle atención a esto. ¿Sí? En particular, les voy a contar los dos grandes problemas humanos que nosotros vemos en estas formas de trabajo, sea una o la otra. Y les cuento cómo terminó la historia. El 1 de agosto implementamos los cambios en la empresa. Pasamos a trabajar en el modelo tradicional de McKinsey. Por ahora ya llevamos 2 meses de desempeño, entendemos que hemos hecho lo correcto. ¿Sí? Y con eso no queremos decir que el otro modelo es malo, porque fue el que nos trajo hasta acá y nos trajo muy bien. Entonces dependerá de en qué situación de vuestras empresas estén, qué estén haciendo, y por eso les decía hoy, no tomen esto como una verdad absoluta ni mucho menos. Entonces, sí les voy a comentar de qué dos problemas humanos son aquellos que le ponemos más foco. Y vamos a volver a los gráficos. Miren, sea el modelo de arriba, acá están los dos modelos puestos en forma junta. Acá está el modelo tradicional y acá abajo está el modelo nuevo. ¿Sí? Cuando un usuario está trabajando con el analista de negocio, ¿sí? El usuario empieza a pedir un montón de cosas y el analista de negocio empieza a tratar de entender por qué pide eso. El usuario dice, voy a pedir esto ahora porque después no sé cuándo es la próxima oportunidad para pedir cosas. Yo voy a pedir todo, no vaya a ser que después alguien me observe porque no pedí lo suficiente. Y bueno, y se producen básicamente,
una cosa que llamamos conflicto. Hay un conflicto de intereses, que no es un conflicto de barra bravas de fútbol, es un conflicto de que hay dos personas que tienen diferentes intereses. ¿Sí? Y ese conflicto, sea en el modelo de arriba o sea en el modelo de abajo, es exactamente el mismo. No se elimina cambiando la forma en que estamos organizados. Y este es un problema humano. Lo mismo sucede cuando el desarrollador, ¿sí?, empieza a cuestionar al analista de negocios. ¿Sí? El analista de negocios le hizo caso al usuario, desarrolló un informe que no entra en ninguna página posible, en ningún PDF, y el desarrollador le dice, ¿cómo querés que haga esto con GeneXus? Es imposible, si le pongo la letra Arial 3 tampoco entra. ¿Sí? Y empiezan ese tipo de conflictos, pero bueno, hay que tratar de resolverlos de una manera coherente. Lo mismo, este conflicto que se da entre un desarrollador y un analista de negocios es el mismo en cualquiera de los dos modelos, en cualquiera, porque es un problema humano. ¿Sí? Y lo mismo puede pasar cuando un usuario nos está testeando y al área de testing, ¿sí? Dice, mira que tenés un error, y el testeador le dice, o el programador le dice, no, esto no es un error, esto es un detalle. En nuestra empresa dicen, esto es una pelucita. ¿Sí? Reencuadran el tema, porque si con esto podés salir en producción, no te preocupes, no te va a pasar nada, ningún cliente se va a quejar. Y el otro le dice, no, acá le falta el tilde a la palabra, y fíjate que es un impreso que va al cliente y va a pensar que el banco no se preocupa por la ortografía, yo qué sé, empiezan todos esos problemas. ¿Sí? Ese diálogo o esos conflictos en el modelo de arriba y en el modelo de abajo son exactamente los mismos. Y entonces nosotros nos quedamos más tranquilos en nuestra empresa si pensando que en vez de estar equivocados o no en qué modelo de trabajo hacíamos, lo que tenemos que tener bien es una manera de cómo negociamos, cómo resolvemos los conflictos con nuestras contrapartes en los proyectos, con los usuarios, tener una buena metodología para resolver conflictos, que es lo que llamamos cómo negociar. En ese sentido, y acá hay un cliente por lo que veo, y algunos socios de negocio que trabajan en implementaciones, saben que venimos haciendo esto hace muchos años atrás. Le ponemos mucho foco a, como parte de nuestra metodología de implementación, hacer talleres donde van los clientes, hacer cursos, básicamente para crear un buen ambiente para resolver los conflictos que seguramente vamos a tener en el proyecto. Y para ello tenemos unos pensamientos de cómo negociar, que alguien los escribió, no fuimos nosotros. Los pensamientos están plasmados en una serie de libros, que es lo que se llama la Escuela de Negociación el proyecto de negociación de la Escuela de Negocios de Harvard. Y básicamente hay un socio de negocios nuestro que se llama CMI, que es quien nos asiste en estas tareas de tratar de tener una buena metodología de resolver conflictos en nuestros proyectos. Y nosotros entendemos que con esto nos va bien. Y que si ponemos más foco en esto y lo hacemos conducta, nos va a ir mejor independientemente de cuál sea el modelo de trabajo con el que estemos utilizando. ¿Sí? El segundo problema humano principal que vemos en estos métodos de trabajo es este otro. Vamos a poner de vuelta el cuadro y vamos a ver qué hace él, qué otra cosa pasa acá. Miren, el analista de negocios, en realidad, por lo general, lo que trata de hacer no es ningún análisis, es hacer las especificaciones sin preguntar, sin cuestionar, etcétera, porque lo que él quiere hacerse, es un tema humano, es simplemente esto que está escrito acá, es yo me salvo. Es en este trabajo yo lo que voy a hacer es salvarme. Nadie me va a decir que yo no hice mi trabajo bien. Entonces, cuando viene un usuario, pide cosas, este señor le anota todo, hace todo lo que tiene que hacer, no cuestiona, porque él se va a salvar.
él va a cumplir con su trabajo. El programador hace lo mismo, ¿sí? En una charla reciente que una persona de Genexus Consulting dio sobre usabilidad, alguien comentaba que decían, por favor, a los desarrolladores de aplicaciones para celulares, no pongamos más en una... Estaba hablando de una aplicación para comprar hamburguesas por teléfono y que viniera el delivery a nuestras casas a traernos. Y a veces el mensaje que sacaba la aplicación de hamburguesas era la tupla es inválida. Entonces decía, por favor, desde el punto de vista de usabilidad no está bien. No, no es un tema de usabilidad, es un tema de yo me salvo. El programador encontró en la especificación que si la tupla es inválida, despliega un mensaje, puso el mensaje tupla inválida. Imagínense a una abuelita comprando hamburguesas por celular que le aparezca el mensaje tupla inválida. Es una persona que simplemente se salvó, puso el mensaje que decía la especificación del programa, pero no pensó en ningún momento de qué pasaba con la otra persona que estaba enfrente. Ni se le pasó por la cabeza. Y lo mismo con los testeadores. Nosotros vamos a testear todo, y si falta un puntito acá, no importa, todo error crítico, porque después no vaya a ser que haya algún problema y nos digan que no testeamos bien. Y lo mismo con los usuarios, los que les comentaba recién. Los usuarios piden, no vaya a ser que falte algo y después algún gerente diga, te olvidaste de pedir esto, no se desempeña bien tu área de negocios, entonces piden, porque el concepto que hay detrás es yo me salvo. ¿Sí? Miren cuando hacen sus proyectos y si buscan van a encontrar esto. Y no es que nuestra empresa no lo haya, lo hay un montón y por eso nos damos cuenta, digamos. Entonces, ahora les voy a compartir como reflexión final cuáles son nuestros pensamientos sobre la salvación. ¿Sí? Y nuestros pensamientos sobre la salvación, ¿sí?, básicamente están recapitulados en una obra inédita, que no es de Harvard, no es de Marco Aurelio, y que está en un mail interno de nuestra empresa, que tiene también muy reciente, del 29 de mayo del 2014 a las 15:17, cuando nuestra empresa tuvo la suerte de ser adjudicada en un proyecto muy importante en este país, en el principal banco del país, que detenta el 50% del mercado, un proyecto complejo, largo, 36 meses, donde hay un montón de partes que intervienen, Genexus Consulting, Artec, nosotros, CPA Ferrer, IBM, donde nosotros trabajamos desde nuestras oficinas en un complejo que se llama el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, pero de un centro de desarrollo en Arequipa, de Guichón, donde somos muchos, ¿sí? Y entonces alguien escribió, y voy a venir para acá si lo puedo leer junto con ustedes, dice, solo habremos cumplido nuestra tarea el día en que los usuarios del banco usen bien Bantotal, sean fluidos y atiendan a los clientes del banco, quienes al final son los que pagan nuestro sueldo. Muchas veces he cometido la tontería de sentir que haciendo mi tarea me salvo. Por las dudas que alguien pueda pensar en esa dirección, quiero decir que no alcanza con mi tarea. No habrá algo parecido a la salvación individual. Bantotal es un éxito porque los usuarios del banco lo usan con fluidez para atender bien a los clientes del banco, o no es un éxito. Es maniqueo, es binario, es dual. Nos salvamos todos, las personas del banco que nos compraron, el equipo de proyecto del banco, el equipo de IBM, nosotros los del proyecto, nosotros los del LATU, nosotros los de Guichón y Arequipa, o no se salva a nadie. Y eso es lo que pensamos sobre la salvación, y como lo único que tenemos es la tapa del libro que va a aparecer, que es este libro que aparece acá. Muchísimas gracias a todos, era lo que tenía para contarles.